El pasaje bíblico de hoy, Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidios de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, los patriarcas de la fe también pasaron por pruebas y por muchas aflicciones hasta que Dios los pudo bendecir. El rey David, incluso después de haber sido ungido como rey, tuvo que huir de Saúl, quien procuraba matarlo. José, por 13 años atravesó por duras pruebas hasta que llegó a ser primer ministro de Egipto a la edad de 30 años. Y mientras todos ellos sufrían esas injusticias, se humillaron más y más, se despojaron de todo pecado y, finalmente, llegaron a ser esos vasos de honra, limpios para ser bendecidos por Dios. Solo si purifica su corazón, Dios lo podrá bendecir, lo consolará también en toda prueba por la que atraviese, y además lo recompensará sobreabundantemente. Las pruebas por las que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto fueron también un paso para obtener la bendición de la tierra prometida de Canaán. Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 y 16 señalan que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Quizás se pregunte, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué los israelitas tuvieron que pasar por todas esas pruebas? Fue para probarlos y para que Dios pudiera bendecirlos. Por eso, si usted es humilde, no tendrá que pasar por pruebas, pero si es orgulloso, entonces tendrá que enfrentar todo tipo de dificultades. Sucede lo mismo entre esposos. Si ambos se humillan, no tendrán problemas. Aquellos que son humildes ya tienen un corazón dócil y manso y han desechado toda forma de maldad. No tienen orgullo ni arrogancia, sino que sirven a los demás. Los que sirven a los otros serán grandes en el reino de los cielos. Solo si es humilde podrá servir a los demás. Si desea que los demás lo sirvan, es decir, si solo desea dar órdenes, no podrá servir a otros, pero si se humilla, servirá a los demás. Considerará a los demás como superiores a usted. Dios busca esta clase de hijos, por eso permite pruebas en su vida. A través de ellas será más humilde, pero si no se humilla, sino más bien se queja, esas pruebas durarán 10, 30 o incluso 50 años. Por eso le pido, por favor, no sea tan orgulloso. Algunos de ustedes en un año han terminado de pasar por pruebas, pero otros aún están pasando por ellas luego de varios años. Si son cristianos que han vuelto a nacer y tienen más de 70 años y aún están en pruebas, pregúntense, ¿por qué les sucede eso?
Les digo por qué, es porque no son humildes. Si lo fueran, hace mucho tiempo hubieran terminado sus dificultades. Si fueran humildes, Dios hace rato los hubiera bendecido. Le pregunto, ¿le es difícil ser humilde? Hermano, hermana, serán prosperados si así lo hacen. La gente del mundo, es decir, los no cristianos, no desean humillarse. No obstante, la palabra de Dios dice que usted debe ser humilde, que debe servir a otros y no buscar su propio beneficio ni provecho. Sin embargo, algunos no desean humillarse. Hermanos, los que son humildes pasarán rápidamente por sus pruebas y Dios los exaltará y los bendecirá. Repito, por favor, sean humildes. En mi caso, desde que acepté al Señor hasta el día de hoy, Dios siempre me ha prosperado. No he tenido problemas. Como ustedes mismos han podido ver, nada nos ha ido mal. Siempre he obedecido con fe lo que Dios me decía, aun si ello aparentemente era imposible de hacer. Y Dios siempre ha prosperado todo lo que hemos emprendido. Como me he humillado y he obedecido a Dios, incluso si hemos enfrentado alguna prueba, ha sido solo para nuestra bendición. Las pruebas han sido solo un paso más para mayores bendiciones. Ustedes han visto que después de esas pruebas han venido mayores bendiciones. Como dice el versículo, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hermano, si el pueblo realmente hubiera creído y hubiera confiado en Dios, no debían haberse quejado en el desierto. Más bien, debían haber estado agradecidos a Dios por sus bendiciones. Debían haber cambiado su actitud y su comportamiento. Usted mismo, qué agradecido debería estar tan solo por haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, por ser salvo y poder ir al eterno reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué se queja? Dios siempre quiere darle lo mejor de lo mejor. Lo que pasa es que usted no está listo ni preparado para ser bendecido. Por eso, hermano, le pido, nunca deberá quejarse ni reclamarle a Dios. Dios nos ha dado a su único Hijo. Dios nos guía al eterno reino de los cielos, donde viviremos felices por siempre. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿por qué se queja? No tiene sentido. Volviendo a los israelitas, si ellos hubieran pasado las pruebas con acción de gracias y gozo, de seguro que hubieran entrado rápido a la tierra prometida de Canaán. Solo si tiene un corazón limpio, estará capacitado para dar gracias en medio de las pruebas. Así, su fe será probada al enfrentar alguna dificultad. Entonces, si Dios lo bendice, el diablo no podrá oponerse. Pero si se queja y reclama por las circunstancias que debe enfrentar, las pruebas no terminarán, sino que continuarán y las bendiciones no llegarán. El quejarse y guardar resentimiento será una muestra que no está preparado para que Dios lo bendiga. Romanos capítulo 8, versículo 18 cita, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que recibirá en el reino de los cielos. También Santiago capítulo 5 versículo 11 señala, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, espero que de ahora en adelante viva dando gracias a Dios y persevere hasta el fin en cualquier tipo de circunstancia, confiando en la misericordia del Todopoderoso. Pero no solo deberá pasivamente soportar la prueba, tiene que aprovechar esa oportunidad para examinarse a sí mismo. Job también buscaba a Dios y cuando lo halló, todos sus problemas se resolvieron. Espero que, a través de este mensaje, la palabra de Dios transforme su carácter y refleje en su vida el carácter del Señor, y así llegue a disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para usted.
Querido público, el tercer punto que debe notar en este pasaje es el inmenso amor de Dios, quien ayudó a los israelitas a tener fe mirando a la serpiente de bronce que Moisés había puesto en el asta. Cuando las serpientes venenosas los atacaban, ellos podían vivir si miraban a la serpiente de bronce. Ahora bien, el todopoderoso Dios los pudo haber sanado sin necesidad que miraran a la serpiente de bronce. Si los israelitas hubiesen tenido la fe que tenía el centurión cuando le dijo al Señor que bastaba solo con su palabra para sanar a su hijo, Dios los hubiera sanado tan solo con su palabra. Pero no tenían ese nivel de fe. Si el pueblo no creía, todos iban a morir debido al veneno de las serpientes. Por eso, Dios les dio un símbolo para así ayudarlos a tener fe. Es decir, cuando las serpientes los atacaban y ellos miraban la serpiente de bronce que estaba en el asta, entonces podían creer que Dios los iba a salvar. Les cuento algo. Cuando era niño en el campo, cada vez que los pobladores mataban una serpiente, la colgaban de la cerca o de un árbol. Eso era para ver que estuviera totalmente muerta. De igual forma, hay una gran diferencia en la seguridad de las personas, si ven o no algo con sus propios ojos. Juan capítulo 4, versículo 48 dice al respecto: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermano, a pesar que la Biblia habla del Dios Todopoderoso y que los pastores prediquen al Señor Jesucristo como el único Salvador de la humanidad, los que tienen un corazón endurecido no creerán. Incluso entre los creyentes hay muchos que comprometen sus principios y no viven por la palabra de Dios. No obstante, si pudieran oír, ver y experimentar en sus propias vidas las poderosas obras de Dios, aún los incrédulos creerían. También los que ya son cristianos podrían fortalecer su fe y vivir una recta y consagrada vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Amados hermanos, tal vez se pregunte cómo es que ese hecho que vivió el pueblo de Israel en el desierto al salvarse mirando a la serpiente de bronce colocada en el asta tiene relación con nosotros hoy en día. Como está escrito en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, que citan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este pasaje simboliza la cruz del Señor Jesús. En otras palabras, desde ese tiempo, es decir, desde el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, la crucifixión de Jesús ya había sido profetizada. El Señor Jesús llevó todos los pecados del ser humano y fue crucificado en un madero, tal como fue colocada la serpiente de bronce en el asta. Tal vez se pregunte, si la serpiente generalmente representa a Satanás, ¿cómo se puede decir que la serpiente en el asta es la representación profética del Señor Jesús crucificado en la cruz? Les explico por qué. Es porque al llevar Jesús la cruz, ello significó la derrota del diablo y de Satanás. Mirar a Jesús en la cruz es mirar con fe el fin de la autoridad del diablo y de Satanás sobre la muerte, y es a través de esa fe que tiene vida eterna. Hermano, en esta iglesia puede presenciar numerosas señales y prodigios, milagros de Dios como los que están en la Biblia. Pero hay quienes, instigados por el diablo, tratan de impedir que muchas otras almas vengan a nuestra iglesia. Hermano, todo lo que hacemos en esta iglesia es bíblico. Oímos preciosas alabanzas, siempre oramos. Dios nos manda a orar continuamente. En la iglesia primitiva sabían muy bien la voluntad de Dios y del Señor. Por eso todos los días se reunían para clamar en oración en el santuario o en el templo. En esa época era mucho más difícil que ahora reunirse para orar todos los días. ¿Saben por qué? Porque cada día tenían que trabajar muy duro para suplir sus necesidades. Aún así, se congregaban para orar todos los días en el templo. En nuestra iglesia, todos los días tenemos la oración
de Daniel. La mayoría de ustedes participan de esta reunión de oración. Por eso, desde que han comenzado a hacerlo, se mantienen sanos y saludables. Hermanos, en esta serie de prédicas del mensaje de la cruz ya han podido escuchar la providencia de Dios encerrada en la crucifixión del Señor Jesús. Debido a que la paga del pecado es la muerte de acuerdo a la ley espiritual, Adán y sus descendientes, que nacieron todos pecadores producto de la desobediencia de Adán, tenían que ser castigados, es decir, estaban bajo el dominio del diablo y de Satanás y vivían una vida llena de pruebas y de aflicciones, y luego de morir debían ir al infierno. Ahora bien, Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. En ese momento el diablo instigó a gente malvada para matar al Señor Jesús, pensando que de esa manera mantendría para siempre su autoridad sobre la muerte. Sin embargo, al hacer eso, el diablo perdió esa autoridad. De acuerdo a esa misma ley del reino espiritual, la pena de muerte solo puede ser aplicada a los pecadores. Por eso, el diablo y Satanás violaron esta ley espiritual al matar a Jesús, quien no tenía pecado original ni pecado personal, y como infringieron la ley, también tuvieron que pagar un precio por eso. Esto es, tuvieron que renunciar a la autoridad que tenían sobre todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo, la crucifixión del Señor Jesús es un hecho innegablemente histórico, y todo aquel que cree en Él es salvo. También, si ora con fe en el nombre del Señor Jesucristo, hallará la salida para toda prueba. Sin embargo, aun si el Señor Jesús ha redimido a toda la humanidad, aquellos que no creen no podrán ser salvos. Recuerde, el pueblo de Israel solo se podía salvar si miraba a la serpiente de bronce colocada en el asta. Pero los que tenían el corazón endurecido y no obedecían, morían por el veneno de la picadura de la serpiente. Una pregunta: ¿qué hubiera hecho usted de encontrarse en esa misma situación? ¿Hubiera mirado a la serpiente de bronce o no? Tal vez piense que sí lo hubiera hecho, pero creo que hay algunos que no hubieran obedecido. En ese momento, mucho pueblo de Israel murió porque no miraron la serpiente de bronce. Compare esa circunstancia con la que acontece hoy en día. Hoy le predicamos al mundo entero que acepte al Señor Jesús como su Salvador. Les damos testimonio de las señales y prodigios del poder de Dios. No obstante ello, aún así no quieren creer. Incluso hay algunos entre ustedes que no creen. En algunas ocasiones, las esposas me cuentan que sus esposos no creen en los milagros que Dios realiza cuando leen las noticias que publica esta iglesia. Incluso afirman que todo eso está preparado, que nada es cierto. Sin embargo, todo eso es absolutamente cierto y verdadero. Luego, cuando se enferman, ellos mismos me confiesan que dudaron y que no creían. Si tan solo intentaran creer, entonces podrían hacerlo, pero la verdad es que no quieren creer. En su mente piensan que es imposible que Dios haga milagros y ni siquiera intentan creer. Si quieren evidencia de esos milagros, les digo que hay miles de ellas en esta iglesia. Ustedes mismos pueden preguntarles a todos los que han dado testimonio de su sanidad, liberación, prosperidad financiera, fecundidad, etc. Muchos de ellos habían sido desahuciados por los doctores, pero Dios los sanó. Como les estaba diciendo, de la misma forma, hoy en día podrá aceptar a Jesucristo como su Salvador y como lo hicieron los israelitas, podrá fijar sus ojos con fe en Él y ser salvo. Pero los que no creen no serán salvos, irán al infierno y durante su vida en este mundo sufrirán pruebas y aflicciones. Amados hermanos, qué agradecidos deben estar por haber creído en la cruz del Señor y ser salvos. Como han presenciado infinidad de milagros del poder de Dios en esta iglesia, podrán con toda seguridad creer en el Señor y de esa manera se despojarán de todo pecado y podrán vivir una recta, correcta y victoriosa vida cristiana. Termino el mensaje. Amados hermanos, todo aquel que mira la cruz del Señor estará libre de toda condenación. Si enfrenta algún problema o si desea que Dios lo bendiga,
no debería solo limitarse a repetir en sus oraciones que cree en el Señor. Primero, deberá arrepentirse de todos sus pecados. Luego, deberá limpiar su corazón y llenarlo de la palabra de Dios para que, de esa manera, llegue a ser un verdadero hijo de Dios. La razón por la cual Dios cultiva al ser humano en este mundo es para formar verdaderos hijos que amen a Dios de todo corazón. Si realmente ama a Dios, superará toda prueba y vencerá toda tentación, y así Dios lo bendecirá en todas las áreas de su vida. Sin embargo, hay quienes cuando enfrentan algún problema lo quieren resolver solos y luego, si algo les resulta mal, le reclaman a Dios como niños. Hay quienes aparentan vivir una correcta vida de fe, no obstante, no limpian el interior de su corazón examinándose a sí mismos. Incluso hay quienes de mala gana obedecen la palabra porque le tienen miedo a Dios en vez de sentir su amor. Esta actitud muestra que su fe no es verdadera y por eso será muy difícil que Dios responda a sus oraciones. Además, aun si Dios le responde, el problema es el siguiente paso. Con el tiempo, su relación con Dios se hará cada vez más distante y finalmente se alejarán del Señor y dejarán de venir a la iglesia. Le pregunto, ¿cree usted que esa será una verdadera bendición? Por eso, lo más importante para salir de toda circunstancia difícil no solo es pedirle a Dios en oración, tiene que con humildad reconocer el pecado que lo ha llevado a esa situación y cambiar su actitud hacia Dios. Si realmente ama a Dios con todo su corazón, no habrá problema que su Padre Celestial no pueda resolver, y al ofrecerle con amor a Dios sus oraciones como incienso puro y grato, tocará y conmoverá el corazón de su Dios. Y su Padre que está en los cielos ciertamente oirá sus peticiones y le responderá en el nombre del Señor Jesucristo, quien murió por usted en la cruz. Espero que siempre recuerde el amor del Padre, quien dio a su único Hijo para salvarlo. Oro en el nombre del Señor para que ahora tome la firme determinación de reflejar a Dios en su estilo de vida y así alcance la nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos
hijos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.